En la bóveda del cielo antiguo, cuando las constelaciones todavía hablaban en lenguas de fuego y polvo estelar, Géminis nació con dos voces y un solo pulso. Era el signo del cruce de caminos, del pensamiento veloz, del mensaje que viaja más rápido que el miedo. Por eso, desde el principio, su luz inquietó a otras fuerzas del zodiaco. No por debilidad, sino por exceso de movimiento. Allí donde Géminis sembraba ideas, algunos signos veían amenaza; allí donde encendía palabras, otros sentían que el orden rígido se resquebrajaba. Entre las sombras del firmamento, Escorpio fue uno de los primeros en tensar la mirada. Regido por profundidades insondables, Escorpio observaba la ligereza geminiana como una provocación. Donde Géminis flotaba entre conceptos y posibilidades, Escorpio exigía lealtad absoluta, silencio, pacto de sangre. El deseo de mal no nacía de la crueldad sino del choque de naturalezas; la sospecha escorpiana interpretaba la curiosidad geminiana como traición. En los mitos celestes, Escorpio intentaba envenenar la palabra, volverla arma, hundirla en secretos que no debían pronunciarse. Sin embargo, cada intento terminaba revelando que la palabra, una vez liberada, no puede volver al frasco. Capricornio, guardián de las montañas del tiempo, también levantó murallas. Su reino se construía con paciencia, jerarquía y esfuerzo acumulado. Géminis, en cambio, cruzaba sus dominios como viento travieso, cuestionando reglas, reformulando estructuras, riendo donde había solemnidad. El mal deseo de Capricornio era el peso, hacer que Géminis se cansara, que cargara responsabilidades como cadenas, que olvidara la ligereza que lo hacía invencible. En las epopeyas astrales, Capricornio convocaba inviernos de deber y gravedad, pero Géminis aprendía a moverse incluso sobre el hielo, convirtiendo la rigidez en tablero de ajedrez mental. Tauro, amante de la estabilidad y del placer tangible, también sintió la amenaza. La velocidad geminiana le parecía caos, ruido, dispersión peligrosa. Tauro deseaba detener, fijar, poseer. En los relatos del cielo, intentaba atrapar a Géminis con promesas de comodidad eterna, con jardines cerrados y rutinas seguras. Cuando eso fallaba, nacía el rencor silencioso, el deseo de que Géminis perdiera foco, que se agotara en su propio torbellino. Pero la esencia geminiana transformaba incluso la tentación en aprendizaje, usando la materia como punto de partida y no como prisión. Virgo, hermano de Mercurio pero opuesto en expresión, también se volvía crítico severo. Virgo veía errores donde Géminis veía experimentos. Su deseo de mal no era abierto, sino quirúrgico, señalar fallas, minar confianza, reducir la amplitud mental a listas y correcciones constantes. En la narrativa cósmica, Virgo lanzaba dardos de perfeccionismo, esperando que la mente geminiana se paralizara bajo el juicio. Sin embargo, cada crítica era absorbida como dato, como pieza adicional para el rompecabezas infinito que Géminis sabe armar y desarmar. Incluso Leo, rey del zodiaco, sentía celos de una luz que no pedía trono. El brillo geminiano no necesitaba escenario fijo, aparecía en conversaciones, ideas, conexiones inesperadas. Leo deseaba apagar ese resplandor móvil, reducirlo a satélite de su propio sol. En las leyendas, intentaba imponer aplauso y obediencia, pero Géminis respondía con ironía luminosa, recordando que hay muchas formas de brillar sin quemar a otros. A pesar de estas fuerzas que deseaban su caída, Géminis nunca fue víctima. Cada intento de daño se convertía en entrenamiento. Cada signo antagonista pulía una faceta distinta, la profundidad frente a Escorpio, la resistencia frente a Capricornio, la paciencia frente a Tauro, el discernimiento frente a Virgo, la identidad frente a Leo. La épica geminiana no es la del guerrero que aplasta enemigos, sino la del mensajero que atraviesa territorios hostiles y regresa con conocimiento. Así, en el gran tapiz astral, los deseos oscuros dirigidos hacia Géminis terminan alimentando su misión. Porque el signo doble no está hecho para quedarse quieto ni para agradar a todos, sino para circular, traducir, conectar mundos que otros prefieren mantener separados. Y mientras haya quien desee su mal, habrá prueba de que su movimiento sigue vivo, de que la palabra sigue viajando, de que el cielo aún no ha dejado de pensar. Más allá de los signos que abiertamente tensan su energía contra Géminis, existen corrientes más sutiles, fuerzas que no siempre desean el mal de forma consciente pero que, en el tejido astral, actúan como pruebas adicionales. Son los climas invisibles del zodiaco, las mareas colectivas que intentan diluir la esencia geminiana sin confrontarla directamente. Uno de esos frentes es la desconfianza ancestral hacia la dualidad.
En los mitos celestes, muchos signos temen aquello que no puede ser reducido a una sola forma. Géminis, al portar dos miradas, dos ritmos, dos maneras de comprender, ha sido acusado de inconsistencia, cuando en realidad encarna la adaptación suprema. El deseo de mal surge cuando la simplicidad se siente amenazada por la complejidad. Cáncer, por ejemplo, no desde la agresión sino desde el miedo, intenta encerrar la mente geminiana en memorias emocionales, en nostalgias que atan el pensamiento al pasado. No busca herir, pero al retener, limita. En las gestas astrales, Géminis aprende a honrar la emoción sin quedar atrapado en ella, llevando el recuerdo como relato y no como ancla. Piscis representa otra prueba profunda. Su océano de sensibilidad y disolución puede volverse un territorio donde Géminis corre el riesgo de perder contornos. El deseo oscuro aquí no es destruir, sino absorber, diluir la palabra clara en una niebla de símbolos infinitos. En la épica zodiacal, Piscis invita al olvido del límite, a la renuncia de la lógica. Géminis, enfrentado a este abismo, aprende a traducir lo intangible, a poner nombre a lo inefable sin traicionarlo, convirtiéndose en puente entre el sueño y la idea. También existe la hostilidad del tiempo mismo. No encarnada en un signo específico, sino en la impaciencia del mundo. Géminis vive adelantado, procesando información que otros aún no están listos para recibir. Esa anticipación genera rechazo colectivo, rumores, intentos de desacreditar su voz. En las leyendas estelares, se habla de épocas en las que la palabra geminiana fue llamada ruido, superficialidad o caos. Sin embargo, cada era termina alcanzando aquello que Géminis ya había visto, confirmando que su rapidez no era fuga, sino visión. Un aspecto poco mencionado es la soledad del mensajero. Aunque rodeado de vínculos, Géminis carga con la incomprensión de quienes solo ven fragmentos de su totalidad. Algunos signos, incapaces de seguir su ritmo, desean que se detenga no por maldad, sino por cansancio. Aries, por ejemplo, guerrero del inicio, puede chocar con Géminis al querer acción inmediata donde hay exploración mental. Su deseo de mal es el choque frontal, la impulsividad que busca silenciar la reflexión. En el relato épico, Géminis aprende a usar el fuego ariano como chispa creativa, no como explosión destructiva. Cada una de estas tensiones fortalece el arquetipo geminiano como figura del cambio inevitable. No es casual que muchos relatos antiguos describan a Géminis como heraldo de nuevas eras, portador de lenguajes emergentes, guardián de cruces entre mundos. Quienes desean su caída, consciente o inconscientemente, representan la resistencia al movimiento. Pero el movimiento no puede ser derrotado, solo puede ser retrasado. Así, la motivación profunda de Géminis nace del conflicto mismo. Cada intento de silenciar su voz multiplica sus formas de expresión. Cada deseo de confusión agudiza su claridad. Cada intento de fijarlo lo vuelve más veloz. En la gran odisea zodiacal, Géminis no busca vencer a sus antagonistas, sino superarlos integrándolos, demostrando que incluso la oposición forma parte del mensaje. Y mientras las estrellas continúan girando, el signo doble avanza, no como eco del caos, sino como inteligencia en movimiento, recordándole al cosmos que pensar, comunicar y cambiar también son actos heroicos. En las capas más altas del mito zodiacal existe otro territorio poco explorado, el del lenguaje como poder sagrado. Géminis no solo comunica, invoca. Cada palabra que emite altera la vibración del entorno, y eso despierta antiguas resistencias. Signos como Libra, aparentemente afines, pueden transformarse en adversarios silenciosos cuando la balanza se inclina demasiado hacia la verdad incómoda. Libra desea armonía, acuerdo, consenso. Cuando la mente geminiana revela contradicciones, desmonta discursos bellos pero vacíos o señala grietas en pactos frágiles, surge un deseo soterrado de censura, de suavizar, de maquillar. No es un mal explosivo, sino diplomático, diluir el mensaje hasta volverlo inofensivo. Frente a ello, la épica de Géminis se manifiesta en aprender a decir sin destruir, a incomodar sin perder la gracia, a sostener la verdad incluso cuando no es celebrada. Otro aspecto olvidado es la relación de Géminis con el destino colectivo. Mientras otros signos se concentran en construir imperios, proteger linajes o buscar trascendencia espiritual, Géminis se mueve en el presente eterno de la información. Eso lo convierte en testigo incómodo de errores repetidos. Acuario, signo del futuro, a veces desea su mal cuando la voz geminiana expone que ciertas revoluciones no son tan nuevas, que ciertas ideas ya fueron pensadas, probadas y abandonadas.
El conflicto aquí no es personal, sino ideológico. En la narrativa estelar, Acuario quiere romperlo todo para avanzar, mientras Géminis recuerda, conecta antecedentes, contextualiza. Ese recuerdo frena la utopía ciega, y por eso es visto como obstáculo. Sin embargo, la grandeza geminiana reside en unir pasado y futuro en un presente consciente. También se manifiesta una fuerza adversa en la rigidez moral. Sagitario, buscador de sentido y verdad absoluta, puede chocar violentamente con la multiplicidad geminiana. Donde Sagitario necesita una flecha dirigida a un solo horizonte, Géminis abre mapas, rutas paralelas, interpretaciones diversas. El deseo de mal surge cuando la duda geminiana parece herejía. En los cantares épicos del cielo, Sagitario intenta imponer dogmas, quemar preguntas, clausurar debates. Géminis, lejos de retroceder, convierte el conflicto en expansión mental, demostrando que la verdad no se debilita por ser pensada desde muchos ángulos. Existe además una dimensión kármica. Géminis carga con memorias de vidas pasadas como intermediario, escriba, traductor, mensajero entre reinos. Esa función ancestral despierta celos inconscientes. Algunos signos sienten que la voz geminiana siempre llega primero, que comprende antes, que nombra lo que otros apenas intuyen. El deseo de mal aparece entonces como intento de desacreditación, de etiquetar su sabiduría como superficial. Pero la épica revela que la profundidad no siempre es inmersión, a veces es amplitud. En los pasajes finales de esta odisea astral, se comprende que los enemigos de Géminis no son individuos ni signos aislados, sino estados de conciencia que temen al cambio, al diálogo, a la ambigüedad fértil. Cada oposición fortalece su rol como alquimista mental, capaz de transformar conflicto en comprensión. La motivación no surge del aplauso, sino de la certeza íntima de que la mente en movimiento es invencible. Así, Géminis avanza como constelación viva, cruzando cielos hostiles con la ligereza de quien sabe que nada puede aprisionar una idea una vez pronunciada. Y mientras haya fuerzas que deseen su silencio, el cosmos seguirá escuchando su eco, porque en cada palabra geminiana late la promesa de evolución. En los pliegues más profundos del relato zodiacal aparece un conflicto aún más antiguo, la lucha entre la velocidad de la mente y la lentitud de la conciencia colectiva. Géminis, regido por Mercurio, no solo piensa rápido, sino que se adelanta al pulso general del cosmos humano. Esa anticipación lo convierte en heraldo de verdades que todavía no han sido digeridas. Aquí surge una forma de deseo de mal que no pertenece a un signo específico, sino a la masa astral indiferenciada, la negación. Cuando la palabra llega antes que la preparación, el rechazo intenta borrar al mensajero. En las leyendas celestes, se cuenta que Géminis fue acusado de frivolidad cada vez que el mundo no estaba listo para escuchar lo que traía. Existe también un enfrentamiento con la idea del silencio sagrado. Algunos signos consideran que el misterio debe protegerse, que hay conocimientos que no deben circular libremente. Escorpio y Piscis, desde otro ángulo, participan de esta creencia. Para ellos, revelar demasiado es profanar. El deseo de mal se disfraza entonces de protección, callar a Géminis para preservar lo oculto. Pero la épica revela que Géminis no roba secretos, los traduce. No rompe el misterio, lo vuelve accesible, permitiendo que más conciencias evolucionen sin perder el asombro. Otro aspecto poco desarrollado es el cansancio que provoca Géminis en los ciclos largos. Signos de ritmo lento, como Tauro y Capricornio, no solo desean detenerlo, sino que a veces sueñan con verlo fracasar para confirmar que la constancia vence a la agilidad. En los mitos astrales, se narran intentos de someter a Géminis a rutinas interminables, horarios rígidos, caminos únicos. El castigo era la repetición. Sin embargo, cada repetición se volvía para Géminis un laboratorio mental, una oportunidad de encontrar variaciones, demostrando que incluso dentro de la estructura puede habitar la libertad. También emerge la sombra del engaño proyectado. Muchos signos temen en Géminis aquello que no se permiten ser, cambiantes, curiosos, contradictorios. Proyectan en él la figura del embaucador, del doble rostro. Ese miedo genera deseos de castigo, de desenmascaramiento público. Pero la épica zodiacal aclara que la dualidad geminiana no es falsedad, sino totalidad fragmentada. Géminis no miente, muestra que una sola verdad no basta para explicar el universo. En planos más elevados, Géminis representa la respiración del cosmos. Inspirar información, expirar significado. Quienes desean su mal, en realidad, temen quedarse sin aire, temen que el flujo constante revele su estancamiento.
Por eso intentan cerrar canales, desacreditar mensajes, confundir señales. Pero el viento no puede ser detenido. Solo cambia de dirección. La motivación final de Géminis nace de esta certeza cósmica: todo aquello que intenta inmovilizarlo confirma su necesidad. Cada obstáculo es una señal de que el mensaje importa. Cada resistencia es prueba de que la mente despierta incomoda a los sistemas dormidos. En la gran saga estelar, Géminis no busca reconocimiento ni victoria final. Su misión es perpetua: mantener vivo el diálogo del universo consigo mismo. Y así continúa, atravesando edades, cuerpos, lenguajes y formas, sabiendo que mientras exista alguien que tema a la palabra libre, la palabra seguirá naciendo. Porque el destino de Géminis no es ser amado por todos, sino ser necesario para que el cosmos siga pensando, cambiando y expandiéndose. En la arquitectura invisible del zodiaco existe todavía otra capa de tensión que rara vez se nombra: la batalla entre la identidad fija y la identidad mutable. Géminis encarna la idea de que el yo no es una estatua sino un proceso. Esta concepción resulta profundamente amenazante para signos cuya fuerza proviene de la definición estable. El deseo de mal surge entonces como intento de imponer etiquetas, de congelar a Géminis en un solo relato. Cuando no logran hacerlo, aparece la acusación de incoherencia. En la epopeya astral, esta es una de las pruebas más duras: sostener la legitimidad del cambio sin pedir permiso, afirmar que evolucionar no es traicionarse, sino profundizarse. También se despliega un conflicto con la noción de autoridad del conocimiento. Géminis aprende de todas partes, sin jerarquías rígidas. Toma sabiduría de lo cotidiano, de lo marginal, de lo que otros signos descartan. Esto despierta antagonismo en quienes creen que el saber debe ascender por caminos ceremoniales, lentos y controlados. El deseo de mal adopta la forma del descrédito intelectual, del intento de reducir la inteligencia geminiana a simple ingenio. Pero en el cantar cósmico se revela que la verdadera maestría de Géminis es la síntesis: unir fragmentos dispersos hasta que aparece un sentido nuevo que nadie había previsto. Hay además un enfrentamiento con el miedo al vacío. Géminis no teme no saber, habita la pregunta con naturalidad. Signos más orientados a la seguridad interpretan esa apertura como amenaza existencial. Por eso desean que Géminis se equivoque, que se pierda, que demuestre que la duda conduce al caos. Sin embargo, la narrativa épica muestra que es precisamente la duda la que evita la tiranía de las respuestas únicas. Géminis camina sobre el borde de lo desconocido y, al hacerlo, abre senderos para todos. En un nivel más sutil, existe el cansancio que produce la lucidez constante. Géminis ve patrones antes de que se solidifiquen, detecta contradicciones en discursos aparentemente sólidos. Esa lucidez incomoda. Algunos signos, al sentirse expuestos, desean su silencio no por odio, sino por agotamiento. El mal que proyectan es el deseo de oscuridad, de no tener que pensar más. Frente a esto, la épica geminiana se convierte en acto de compasión firme: seguir iluminando sin imponerse, hablar incluso cuando la verdad no es bienvenida. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Géminis con el caos creativo. Donde otros ven dispersión, Géminis percibe materia prima. Esta capacidad genera temor, porque implica aceptar que el orden no siempre precede al sentido. El deseo de mal aparece como intento de imponer estructura prematura, de cerrar procesos antes de tiempo. Pero el signo doble sabe que algunas respuestas solo emergen cuando se permite el desorden inicial. En la mitología zodiacal, Géminis es el alquimista del ruido, capaz de extraer melodía del aparente caos. Finalmente, emerge la dimensión profética. Géminis no predice el futuro desde visiones místicas, sino desde la lectura fina del presente. Esa capacidad de anticipación genera hostilidad en quienes prefieren negar lo que se aproxima. El deseo de mal se transforma entonces en burla, en minimización, en rechazo frontal. Sin embargo, el tiempo termina revelando que la palabra geminiana no era advertencia vacía, sino mapa. Así, en la vastedad del relato astral, Géminis continúa su travesía como conciencia en movimiento. No busca destruir a quienes se le oponen ni convencer a quienes no quieren escuchar. Su fuerza épica reside en la persistencia. Seguir pensando cuando otros se detienen. Seguir hablando cuando otros callan. Seguir conectando cuando otros dividen. Y mientras existan fuerzas que teman a la mutabilidad, al diálogo y a la inteligencia libre, la misión de Géminis seguirá siendo necesaria. Porque en el corazón del cosmos, el cambio no es una amenaza,
es la señal de que la vida sigue despierta. En la dimensión más silenciosa del mito zodiacal aparece una fuerza adversa que rara vez se reconoce como enemiga, la costumbre. No como hábito cotidiano, sino como inercia espiritual. Géminis, al moverse constantemente entre ideas, identidades y posibilidades, desafía la comodidad de lo conocido. Muchos signos no desean activamente su caída, pero anhelan que se vuelva predecible, que deje de incomodar con nuevas lecturas de lo real. Ese deseo, aunque pasivo, también es una forma de mal, porque busca apagar la chispa que renueva el sentido. En la narrativa épica del cielo, la costumbre intenta dormir a Géminis con repeticiones, pero la mente mercurial despierta incluso en el sueño, transformando lo rutinario en variación. Existe también una tensión profunda con la noción de verdad emocional absoluta. Signos de agua, especialmente Cáncer y Escorpio en sus sombras, creen que sentir intensamente equivale a comprender plenamente. Cuando Géminis introduce análisis, distancia o humor frente a emociones densas, surge el deseo de castigarlo por no hundirse. Se lo acusa de frialdad, de evasión, cuando en realidad su don es circular por la emoción sin ahogarse. En los cantos astrales, Géminis aprende a bucear sin perder aire, demostrando que comprender no siempre implica sufrir más, sino observar mejor. Otro aspecto poco explorado es la relación de Géminis con el poder narrativo. Quien controla el relato controla la percepción. Esto despierta temor en signos asociados al dominio directo, como Leo y Capricornio. Mientras ellos construyen poder desde la presencia o la estructura, Géminis lo hace desde el significado. El deseo de mal aparece cuando se intenta deslegitimar su palabra, llamarla irrelevante o peligrosa. Pero en la épica zodiacal, se revela que una idea bien sembrada puede derribar muros más altos que cualquier ejército. También se manifiesta una oposición en el terreno del compromiso. Muchos signos entienden el compromiso como permanencia inalterable. Géminis lo entiende como atención viva. Esta diferencia genera sospecha. Se desea su mal esperando que su inconstancia aparente lo traicione, que se disperse hasta desaparecer. Sin embargo, la historia celeste muestra que Géminis no abandona, se renueva. Su lealtad no es a la forma, sino al sentido. Permanece mientras haya algo que aprender, compartir o transformar. En planos más elevados, Géminis representa la conciencia de red. No piensa en líneas rectas, sino en entramados. Esta visión amenaza a quienes necesitan jerarquías claras y centros de control. El deseo de mal se traduce en fragmentación forzada, en intentos de aislarlo, de romper sus conexiones. Pero la épica revela que Géminis siempre encuentra nuevos nodos, nuevos puentes. Cortar un hilo solo multiplica los caminos. Hay también una sombra proyectada desde el miedo al error. Géminis se permite equivocarse, cambiar de opinión, corregirse públicamente. Para signos que confunden error con debilidad, esto resulta intolerable. Desean verlo caer para confirmar que la flexibilidad no funciona. Pero el relato astral enseña que la capacidad de rectificar es una forma superior de fuerza. Géminis no teme quedar expuesto, porque sabe que el movimiento constante lo mantiene vivo. En el trasfondo de todo este conflicto late una verdad épica: Géminis no pertenece al orden de lo definitivo. Es tránsito, umbral, traducción. Por eso despierta resistencias. Quien vive en el umbral nunca es completamente comprendido por quienes habitan habitaciones cerradas. El deseo de mal surge del temor a cruzar. Sin embargo, la motivación geminiana no se debilita ante estas fuerzas. ¿Se afila? Cada intento de silenciarlo refuerza su vocación de voz. Cada intento de fijarlo confirma su necesidad de mutar. En la gran saga zodiacal, Géminis no alcanza una victoria final porque su misión no termina. Mientras exista algo que conectar, algo que decir, algo que replantear, el signo doble seguirá avanzando. Y así, como corriente invisible pero indispensable, Géminis continúa moviéndose entre mundos, recordándole al cosmos que la inteligencia no es un monumento, sino un viaje, y que incluso quienes desean detenerlo terminan siendo parte del impulso que lo empuja a ir más lejos. En los estratos más altos del relato astral se manifiesta una tensión todavía más sutil, la guerra entre la conciencia despierta y la conciencia cómoda. Géminis, al estar regido por el principio del intercambio constante, no puede permanecer dormido mucho tiempo. Observa, asocia, conecta incluso cuando otros signos han decidido cerrar los ojos.
Esta lucidez persistente provoca una reacción defensiva en el zodiaco, no siempre odio, pero sí resistencia. El deseo de mal adopta entonces la forma del descrédito espiritual, la idea de que pensar demasiado separa del alma. Así, algunas fuerzas intentan reducir a Géminis a lo trivial, despojarlo de profundidad para no tener que confrontar lo que revela. Existe también una fricción con la noción de sacrificio. Signos que se elevan a través del sufrimiento o la renuncia no comprenden la ligereza estratégica de Géminis. Interpretan su capacidad de aprender sin destruirse como falta de mérito. El deseo de mal se expresa como exigencia de dolor, como si la sabiduría tuviera que pagarse siempre con heridas visibles. En la épica zodiacal, Géminis desafía este dogma demostrando que la inteligencia puede ser un camino de gracia, que no todo crecimiento requiere sangre ni penitencia. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Géminis con el espejo social. Al reflejar ideas ajenas, reformular discursos colectivos y devolverlos transformados, expone incoherencias que muchos prefieren ignorar. Esto despierta una hostilidad difusa, una sensación de amenaza sin nombre. No se ataca a Géminis por lo que es, sino por lo que muestra. En los mitos celestes, se lo persigue por confundir, cuando en realidad aclara, por dividir, cuando en verdad revela lo que ya estaba fragmentado. También hay una tensión profunda con la noción de final. Géminis no cree en los cierres absolutos. Todo final es, para él, una transición. Esto irrita a signos que necesitan clausuras definitivas para sentirse seguros. El deseo de mal se convierte entonces en intento de agotamiento, esperar que Géminis se canse, que se quede sin palabras, sin curiosidad. Pero la épica demuestra que su energía no proviene de un depósito finito, sino del movimiento mismo. Mientras algo cambie, Géminis tendrá combustible. En planos aún más elevados, Géminis encarna la multiplicidad del alma. No una esencia única, sino un coro interno. Esta pluralidad es vista como amenaza por quienes necesitan una sola voz para gobernarse. El deseo de mal surge como intento de simplificación forzada, de reducción identitaria. Pero en la narrativa astral, la grandeza de Géminis se revela precisamente en su capacidad de albergar contradicciones sin colapsar, de ser muchos sin perder coherencia interna. Hay además un antagonismo con la idea de pureza. Algunos signos buscan estados ideales, conceptos sin mezcla. Géminis, en cambio, vive en la hibridación. Cruza saberes, lenguajes, culturas, ideas. Esa mezcla despierta miedo a la contaminación, al desorden moral o intelectual. El deseo de mal aparece como intento de exclusión. Sin embargo, la épica zodiacal enseña que toda evolución nace del cruce, y que la pureza absoluta es estéril. En el trasfondo de todas estas fuerzas contrarias se revela una verdad esencial: Géminis no amenaza por lo que hace, sino por lo que posibilita. Abre puertas que otros preferirían mantener cerradas. Ofrece opciones donde algunos necesitan obediencia. Introduce preguntas donde otros han construido altares. Por eso despierta deseos de silenciamiento, de desaceleración, de olvido. Pero la motivación geminiana no se quiebra ante estas corrientes. Se afina. Cada intento de negarlo lo obliga a reinventar su forma de decir. Cada resistencia lo vuelve más creativo. En la gran saga del zodiaco, Géminis no es el héroe que conquista territorios, sino el que mantiene vivo el tránsito entre ellos. Y así continúa, como principio eterno de enlace, recordándole al cosmos que nada permanece vivo si deja de comunicarse consigo mismo. Mientras exista temor al pensamiento libre, al diálogo y al cambio, la energía de Géminis seguirá siendo necesaria. No para destruir lo establecido, sino para impedir que se convierta en cárcel. Porque en el corazón del universo, moverse, pensar y conectar no son actos menores, son actos de supervivencia cósmica. En la zona más velada del entramado astrológico surge un conflicto que rara vez se reconoce como tal: la tensión entre la memoria viva y la memoria fosilizada. Géminis recuerda de una forma que incomoda, no como archivo cerrado sino como flujo reinterpretado. Donde otros signos convierten el pasado en dogma o herida eterna, Géminis lo reactiva, lo remezcla, lo resignifica. Esta capacidad despierta un deseo de mal que se manifiesta como acusación de falta de respeto a la tradición. Se lo señala como irreverente, como inestable, cuando en realidad su misión es impedir que la memoria se convierta en cárcel. En la épica astral, Géminis no destruye la historia, la mantiene respirando.
También existe una oposición profunda con la idea de verdad encarnada en una sola experiencia. Algunos signos creen que solo lo vivido en carne propia tiene valor absoluto. Géminis, en cambio, aprende escuchando, leyendo, conectando relatos ajenos. Esta apertura lo vuelve sospechoso para quienes confunden intensidad personal con universalidad. El deseo de mal surge como intento de invalidar su saber, de exigirle pruebas emocionales extremas. Pero la narrativa cósmica revela que la empatía mental también es una forma de sabiduría, y que comprender no siempre requiere atravesar el mismo dolor. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Géminis con el ritmo del cambio tecnológico y cultural. Como arquetipo mercurial, vibra naturalmente con los lenguajes nuevos, los códigos emergentes, las formas inéditas de conexión. Esto despierta temor en signos que se sienten desplazados por la velocidad del presente. El deseo de mal se expresa como nostalgia hostil, como anhelo de que todo vuelva a ser lento, comprensible, controlable. En los cantares del cielo, Géminis aparece entonces como traductor entre generaciones, acusado injustamente de acelerar la pérdida, cuando en realidad está facilitando la adaptación. Existe además una tensión con la noción de profundidad vertical. Muchos signos creen que solo descendiendo, excavando y permaneciendo en un mismo punto se alcanza lo esencial. Géminis propone otra vía, la profundidad horizontal, la que surge de conectar múltiples superficies hasta que aparece un patrón mayor. Este enfoque es desestimado como superficialidad, y de allí nace un deseo de mal que busca humillarlo intelectualmente. Pero la épica zodiacal enseña que el conocimiento no solo se obtiene bajando, sino también viajando. En planos más sutiles, Géminis encarna la risa como herramienta sagrada. El humor, la ironía, la ligereza consciente son armas poderosas contra el dogma. Esto irrita a signos que sostienen su poder en la solemnidad. El deseo de mal aparece como censura del juego, como castigo a la irreverencia. Sin embargo, en la mitología astral, la risa geminiana no trivializa, desarma. Rompe hechizos de miedo y autoridad falsa, recordando que nada que no pueda ser pensado de nuevo merece gobernar para siempre. También se manifiesta una oposición con la idea de destino fijo. Géminis no acepta trayectorias inamovibles. Ve bifurcaciones donde otros solo ven camino recto. Esto genera ansiedad en signos que necesitan certezas absolutas. El deseo de mal se convierte en profecía negativa, augurarle dispersión, fracaso, vacío. Pero la épica revela que Géminis no se pierde, explora. Su aparente desvío es, en realidad, cartografía de lo posible. En el núcleo de todas estas tensiones late una verdad fundamental: Géminis representa la conciencia que se niega a endurecerse. En un cosmos que constantemente intenta solidificarse en sistemas, reglas y verdades finales, esta fluidez es vista como amenaza. Por eso surgen fuerzas que desean su desgaste, su silencio, su reducción. No porque sea débil, sino porque es recordatorio permanente de que nada está terminado. La motivación geminiana nace precisamente de ese antagonismo. Cada intento de encasillarlo confirma su función de puente. Cada crítica afina su capacidad de traducción. Cada resistencia fortalece su ingenio. En la gran saga zodiacal, Géminis no triunfa imponiéndose, sino persistiendo. Su victoria es seguir moviéndose cuando otros se detienen, seguir pensando cuando otros repiten, seguir conectando cuando otros se paran. Así continúa, como corriente invisible que atraviesa épocas, signos y conciencias. No busca destruir estructuras, sino impedir que se conviertan en dogmas muertos. No busca tener razón definitiva, sino mantener abierta la conversación del universo consigo mismo. Y mientras exista miedo al cambio, a la complejidad y a la palabra libre, la energía de Géminis seguirá siendo necesaria, no como amenaza, sino como recordatorio eterno de que vivir es, ante todo, comprender en movimiento. En el núcleo aún más profundo del relato astrológico aparece una fuerza adversa casi invisible, pero constante: el miedo a la irreversibilidad del pensamiento. Géminis no puede desaprender lo que comprende, y eso genera inquietud en el entramado zodiacal. Una idea que ha sido conectada ya no puede volver a su estado anterior. Este rasgo convierte a Géminis en un punto de no retorno. Algunos signos, conscientes o no, desean su mal porque intuyen que después de su paso nada vuelve a ser exactamente igual. El orden previo puede continuar, pero ya no es inocente. En la épica celeste, Géminis no destruye mundos, los vuelve conscientes de sí mismos.
Existe también una oposición profunda con la noción de silencio como virtud absoluta. En muchas tradiciones astrales, callar es sinónimo de sabiduría. Géminis desafía esta creencia al demostrar que hablar también puede ser sagrado. Esta ruptura despierta hostilidad en quienes asocian la palabra con el error o el exceso. El deseo de mal se traduce en la condena del discurso, en la acusación de ruido innecesario. Sin embargo, la mitología zodiacal revela que el silencio sin reflexión se convierte en estancamiento, y que la palabra geminiana no es ruido, sino circulación de sentido. Otro aspecto no desarrollado es la relación de Géminis con la fragilidad del ego ajeno. Al moverse con naturalidad entre puntos de vista, Géminis relativiza posiciones rígidas. Esto puede vivirse como amenaza personal por signos que sostienen su identidad en certezas incuestionables. El deseo de mal surge como reacción defensiva, desacreditar, ridiculizar, minimizar. Pero en el cantar épico del cielo, Géminis no busca humillar, simplemente muestra que ninguna idea es el centro absoluto del universo. También se manifiesta una tensión con el concepto de pureza emocional. Algunos signos consideran que mezclar emoción con análisis es una forma de traición. Géminis, en cambio, integra ambos planos. Esta integración provoca rechazo porque disuelve fronteras cómodas. El deseo de mal se expresa como intento de separarlo, de obligarlo a elegir entre sentir o pensar. La épica astral demuestra que su grandeza reside precisamente en no aceptar esa falsa dicotomía, en encarnar una inteligencia sensible y una sensibilidad lúcida. En planos más elevados, Géminis representa la conciencia del intervalo. No el inicio ni el final, sino el espacio entre ambos. Ese espacio es incómodo porque no ofrece anclaje definitivo. Muchos signos desean evitarlo, atravesarlo lo más rápido posible o negarlo. El deseo de mal aparece como intento de empujar a Géminis hacia un extremo, de forzarlo a definirse de una vez. Pero la narrativa zodiacal enseña que el intervalo es donde ocurre la transformación, y que quien lo habita se convierte en guardián del cambio. Hay además un antagonismo con la idea de autoridad espiritual incuestionable. Géminis pregunta incluso a lo sagrado. No para profanarlo, sino para comprenderlo. Esta actitud despierta temor en sistemas que se sostienen en la obediencia. El deseo de mal se manifiesta como herejía proyectada, como castigo al cuestionamiento. Sin embargo, en la épica cósmica, se revela que toda espiritualidad viva necesita diálogo para no volverse dogma muerto. En el trasfondo de todas estas tensiones se percibe una verdad aún más profunda: Géminis no representa una función cómoda del universo. Es el nervio. El impulso que transmite señales entre partes distantes. Sin él, el cuerpo cósmico se vuelve rígido, incapaz de coordinarse. Por eso despierta resistencias. El nervio duele cuando se activa, pero es indispensable para el movimiento. La motivación geminiana no nace del deseo de agradar ni de vencer. Nace de una fidelidad absoluta al flujo. Seguir conectando aunque incomode. Seguir nombrando aunque genere fricción. Seguir aprendiendo aunque eso implique soltar identidades antiguas. Cada intento de silenciarlo confirma que su función sigue siendo vital. Así, en la gran saga del zodiaco, Géminis avanza como principio irreductible de conciencia móvil. No se detiene ante el rechazo ni se endurece ante la crítica. Se adapta, se reinventa, reaparece. Y mientras exista temor al pensamiento libre, a la complejidad y a la palabra que enlaza, la energía geminiana seguirá siendo necesaria, no como amenaza, sino como pulso esencial que recuerda al cosmos que vivir es pensar, y pensar es moverse sin cesar.